Bueno, todo estuvo mal desde el inicio. Pero, ¿qué sucedió? Díganme qué fue lo que pasó. Las películas, Entonces las leyendas son ciertas. Hay otro vampiro en Ciudad Gótica. Conde Drácula. series y videojuegos de DC brillan como si fueran verdaderas joyas. Pero no olvidemos que la esencia, el corazón, el origen de todo está en los cómics. Por eso, en el video de hoy veremos una video reacción comentada de los mejores cómics de DC. Así que, jala una silla, prepara palomitas, ponte cómodo y... vamos con el video. A lo largo de la historia DC tuvo enormes cómics que cambiaron para siempre el rumbo de la propia editorial, y no me refiero únicamente a las crisis en cuanto a lo cronológico canónico, sino a aquellos cómics que realmente impactan no solo en los lectores habituales de DC, sino en la industria en general. Ok, supongo que veremos algunos de los cómics más populares de la historia de DC. Y además nos dejan pensando con reflexiones más que interesantes sobre lo que intentaron contar. Evidentemente hay muchos cómics de DC importantes, pero hoy vamos a hablar de aquellos que por lo menos yo considero que sí han cambiado el paradigma de la editorial en todos los sentidos posibles. Ok, antes de seguir con el video, yo pienso que en esta lista estarán aquellos cómics que incluyen a los personajes más importantes de DC, como la presencia Lucifer Morningstar, Elaine Belog o las entidades más importantes de la franquicia. Sobre este maravilloso universo. Crisis en Tierras Infinitas 1985, y bien sabemos que fue el cómic que cambió para siempre la industria del cómic y también para DC, ¿no? Porque Crisis en Tierras Infinitas es de los más importantes básicamente porque unificó el multiverso de DC, eliminó la confusión de múltiples versiones de personajes y también acabó con muchos héroes icónicos. Permitiendo así reiniciar desde cero muchas historias, llegando a la modernización del universo DC. De hecho, se considera el primer gran evento crossover de toda la historia en los cómics. que ayudó justamente a ordenar la cantidad de personajes que habían en el universo DC y la cantidad de demanda que había por parte de los fans para que expliquen muy bien dónde se encontraban cada uno de ellos, ¿no? Cómo se ordenaba todo. Así que bueno, ha sido un gran cómic y obviamente es historia pura del cómic. Esto es normal porque en aquellas épocas casi nadie entendía cómo funcionaba el multiverso. De hecho, muchos ni siquiera sabían de la existencia de este. Pensaban que las historias que veían en los cómics eran simplemente versiones alternas y ya. Pero mírate, tenemos casi la misma edad. Te conozco. Con la inclusión de los monitores, el antimonitor como personaje antagónico, conceptos puros de DC que han cambiado el rumbo de la cronología y hasta sucesos o momentos fuertes que pusieron un antes y un después a muchos personajes y el contexto de DC, para la historia, justamente Crisis en Tierras Infinitas fue una división para pre-crisis y post-crisis, siendo un acontecimiento de suma importancia en los cómics de DC. Representa un antes y un después en toda la continuidad de DC. Un villano cósmico, el Anti-Monitor, donde todos los héroes de DC hicieron una alianza para hacerle frente por las consecuencias a nivel multiversal que iban a haber. Al fin y al cabo, en lugar de tener muchas realidades, todo quedó en una tierra, orientado y potenciado, lo que al final podría ocurrir, histórico, único e inigualable. Y esa fue una de las pocas veces que DC arregló el universo tan caótico que tiene. 1986, The Dark Knight Returns, o El Regreso del Caballero Oscuro. Para muchos, el cómic favorito de Batman, el Batman definitivo, pero para mí es el final definitivo de Batman. Para mí así es como termina la historia del murciélago. El regreso de Batman definitivamente es de las historias más increíbles de DC. ¡Santo! Escrito y dibujado por el gran Frank Miller, revolucionó el género de superhéroes porque le dio una distinción oscura con un futuro distópico y un Bruce Wayne depresivo por los acontecimientos y errores de su pasado que lo llevarían a plantearse un regreso como Batman que realmente se siente brutal. La miniserie le devolvió un enorme prestigio a los cómics del murciélago, con una trama con violencia, teniendo críticas sociales y desarrollando un Batman en el futuro. El cómic generó un impacto tremendo para los lectores del momento. Es verdad, porque en su tiempo este cómic fue reconocido y aplaudido por gran parte del público y también por muchos críticos de DC.
Watchmen 1986, obviamente no podía dejar de lado Watchmen de Alan Moore y Dave Gibbons, que nos dieron una oda impresionante con un poco de crítica social y es uno de mis cómics favoritos. Si hablamos de Watchmen, definitivamente tenemos que hablar de Doctor Manhattan, un personaje que representa muchas cosas en DC. Con también la incógnita de adentrarnos en un mundo de si los vigilantes existieran en nuestro mundo, ¿qué estaría pasando? Inspirado obviamente en los personajes de Charlton Comics, Watchmen es uno de los mejores cómics de la industria del cómic y obviamente de mi vida, sin lugar a dudas. Pero hubo algunas personas a quienes no les agradó porque este personaje representaría una de las peores épocas de la humanidad. De su origen y hasta reflexionando acerca de su humanidad, las propias personas y su lugar en el mundo, o cómo Rorschach ve a los criminales y su fuerte pensamiento de una justicia a mano propia, que ellos no tienen solución, y ese final dejándonos la incógnita acerca de si Ozymandias es el verdadero villano o héroe de la historia. Alan Moore en este cómic dejó no solo preguntas y reflexiones tanto sociales como políticas, sino nos dio una obra con una profundidad literaria que es imposible que no te deje enamorado. Y en aquella época no sabían que estaban creando a uno de los personajes más populares y más poderosos de todo DC. Empezamos con 1986, El Hombre de Acero de John Byrne, después tenemos La Wonder Woman de George Pérez, 1987, y obviamente después en el mismo año tenemos a Batman Año 1 de Frank Miller. Todos son grandes orígenes de estos superhéroes, grandes puntos de inicio para empezar a conocerlos y además han sido importantes justamente porque nos muestran el origen de la Trinidad, ¿no? De la Trinidad de DC post-crisis, luego de la crisis en Tierras Infinitas. Las nuevas versiones de los personajes más populares y reconocidos de DC después de Crisis en Tierras Infinitas. Lejos del tono oscuro y sombrío que estábamos teniendo, la Liga de la Justicia Internacional llegó en un momento perfecto para darnos algo distinto. Una nueva liga financiada por Maxwell Lord de la mano de Giffen y Matthijs que se compone con héroes secundarios y principales con una dosis de comedia que realmente le da un toque distinto e icónico hoy en día. Para mí es la mejor etapa de la Liga de la Justicia y realmente nos dio buenos personajes, grandes desafíos para ellos y encima una comedia que la hizo mejor de lo que ya era. Definitivamente una de las mejores versiones que ha tenido la Liga de la Justicia. La Broma Asesina 1988. Es imposible no dejar de lado este grandísimo cómic, no solo de Batman, sino de DC en general, y obviamente escrito por el gran Alan Moore. De hecho, este cómic también es considerado uno de los más polémicos de DC, no solamente por el contexto, sino también por el final. Con un origen macabro y triste acerca del mal día que originó el nacimiento de uno de los villanos más importantes del cómic, Killing Joke marcó un antes y un después en la mitología del murciélago, con importantes sucesos hacia Bárbara Gordon que posteriormente la convirtieron en Oráculo, un Jim Gordon casi torturado y una historia de un comediante frustrado que finalmente se termina convirtiendo en el criminal psicótico más importante de Batman. Como siempre, los villanos de Batman llevando las cosas muy lejos, sobre todo el Joker. Fue la última porque lo único que quedó fueron las gotas de lluvia golpeando en el suelo. La escena final de The Killing Joke básicamente representa que Batman no puede ayudar al Joker por mucho que éste quiera. Y esa risa final indicaría que Batman acabó con este villano. Animal Man 1988, escrito por el grandísimo Grant Morrison, que obviamente nos da la historia de Buddy Baker, un hombre quien absorbe los poderes de animales, estando cerca de ellos en su cercanía, debido a un accidente radioactivo, por así decir, y la verdad es una serie totalmente infravalorada y uno de los mejores cómics de DC, y obviamente uno de mis favoritos. De hecho, es un cómic que muy poca gente conoce. También es uno de los más infravalorados que tiene DC. Que hasta le da la profundización de sentirse un héroe casi mediocre, que no está a la altura de la Liga de la Justicia, y Morrison hace que Baker nos demuestre que es más de lo que pensamos. Animal Man fue un cómic que me sorprendió muchísimo y hasta el día de hoy lo disfruto un montón. Sandman 1989, y acá es cuando Neil Gaiman nos introduce de lleno en cómics y en una historia de terror y pesadillas a través de una trama bastante compleja con un mundo muy pero muy oscuro y personajes súper interesantes y lejos de lo que venimos estando acostumbrados, ¿no? En DC, así que Sandman es realmente una maravilla. Definitivamente es una de las historias más oscuras de DC.
De hecho, mantiene relación con las entidades más importantes de toda la franquicia. El personaje principal es Morfeo, o también conocido como Sueño, quien él mismo se escapa de una prisión mágica para rehacer su reino y volver a sus asuntos de siempre, para recuperar sus posesiones místicas y dar forma a los sueños del mundo mortal. Con personajes involucrados como Lucifer o hasta Shakespeare, con ambientes desde Estados Unidos hasta el mismo infierno, The Sandman fue una obra original que le dio una nueva dirección a la industria del cómic y hoy en día sigue estando entre los títulos más vendidos de la editorial. Fue además un gran éxito del sello editorial DC Vértigo. Y si no han visto la serie, se las recomiendo. The Flash 1992, Mark Waid comienza con la serie del personaje en el número 62 y es de suma importancia ya que estamos hablando de Wally West, el sucesor de Barry Allen luego de lo ocurrido en la crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Así que bueno, ha sido súper importante toda su serie por las cosas que vamos a comentar posteriormente y también porque se trata de mi Flash favorito, Wally West. Lo cual no es ninguna sorpresa, ya que para muchos Wally West es mejor que Barry Allen. Esto se debe más que todo a que ha tenido más logros y también por su notable carisma. Esperen un segundo. ¿Qué hay de la identidad secreta? Confío en ustedes, pero no estoy seguro de que... Wally West, Clark Kent, Bruno Díaz. Esta serie con el origen como Kid Flash y sus primeras aventuras fueron una de las mejores del personaje, pero no por eso la hacen buena, que sí obviamente, sino por la cantidad de conceptos que introdujo el autor a Flash y que estos mismos serían de importancia para DC en general, por ejemplo la Speed Force y ampliar todo lo que se puede desarrollar en base a ella. Fue una serie espectacular y de las mejores, por no decir la mejor de Flash. El tema del Speed Force es algo que mantuvo dividido a gran parte del público, porque a algunos les gustaba que las habilidades de Flash sean naturales y a algunos les desagrada que tenga que ver con algún concepto universal. La muerte de Superman y también vamos a tener en este mismo año, estamos hablando del 1993, Nightfall, la caída del murciélago. Pocos momentos han sido tan importantes y representativos en la historia de DC para Batman y Superman como estos eventos, así que... Por alguna razón al público le encanta cuando los superhéroes o los personajes principales tienen alguna caída, y sobre todo si es a manos de algún villano increíblemente poderoso. Y si es el antagonista principal, esto lo hace todavía más atractivo ante el público. Así que, bueno, la verdad que no podemos dejar de lado ninguno de estos dos cómics. Los dos grandes héroes de la editorial tuvieron su caída definitiva, sobre todo el Hombre de Acero a manos de Doomsday, que terminó en los diarios y fue noticia mundial. Lo mismo con Batman, que fue derrotado por Bane, quien le rompió la columna y lo retiró por un tiempo al murciélago. En su reemplazo llegó justamente Azrael, quien arruinó por completo la imagen de Batman. Mientras tanto, Tim Drake y Dick Grayson buscaban la forma de volver a recuperar el manto. Dos grandes momentos de los 90 de DC que fueron muy oscuros y grandes cómics que marcaron antes y un después en ambos personajes. Posiblemente muchos de ustedes no lo sepan, pero Superman y Batman fueron los primeros personajes en ser creados por DC. 1996, Kingdom Come, Mark Waid y también el gran dibujante que es Alex Ross nos introdujeron en este pedazo de cómic en un futuro lejano del universo DC, donde tendríamos a un Superman retirado y la mayoría de los superhéroes retirados, ya que sentían que la esperanza estaba perdida. Este cómic es de los más oscuros de DC. La historia principal gira en la misión que cumplen los superhéroes clásicos, como Superman, Batman y Wonder Woman, para detener a una nueva generación de héroes violentos. Este cómic destaca gracias a que es visualmente impresionante y también es considerada una de las mejores novelas gráficas de DC. Incluso los críticos han felicitado a DC por el mensaje profundo que ofrece esta historia. Después de la muerte de Lois y todos los amigos de Superman, había resurgido por el retiro del mismo una nueva generación de superhéroes, pero que ejercían el heroísmo bajo la violencia. Una crítica de Ross y Waid acerca de la violencia en los cómics de superhéroes de la época, donde los principales héroes de la liga vuelven con Superman para recuperar la inspiración, para diferenciarse de lo que significa ser un héroe con un antihéroe, y es una historia fantástica y para muchos una de las mejores de DC. Olvidé mencionar que es ganador de múltiples premios Eisner y Harvey. También fue considerada la mejor serie limitada de 1997. 1996, Long Halloween. ¿Qué podemos hablar que no se haya hablado ya de Long Halloween? Uno de los cómics más vendidos actualmente de Batman y uno de los cómics más vendidos en esa época también. Así que bueno, Long Halloween, una obra maestra. Definitivamente uno de los mejores cómics que tiene DC.
esta novela gráfica de misterio representa los primeros días de Batman como vigilante de Gotham City. La hacen una historia interesante y de las mejores de Batman. Long Halloween fue uno de los primeros cómics que leí cuando era chico y me marcó la vida para siempre. Es uno de los títulos más grandes del murciélago y sin dudas se merece estar en este podio. Si eres amante de los cómics donde el suspenso y el desarrollo psicológico son la base de la historia, este cómic es para ti. Green Lantern Renacimiento 2004, nos salteamos un par de años, pero vamos a hablar justamente de este cómic ya que es el inicio a una run impresionante del autor Geoff Johns, quien marcó para siempre la mitología de los Green Lantern Corps con la vuelta en este cómic de Hal Jordan, uno de los mejores Lanterns de la historia, por no decir el mejor. Hal Jordan había sido un villano, Parallax, y en esta historia intenta redimirse convirtiéndose en el líder de los Green Lanterns. Hal Jordan vuelve a ser un Green Lantern luego de su pasado oscuro en Emerald Twilight, donde estuvo poseído por Parallax y hasta fue el espectro por mucho tiempo. Pero era hora de que el mejor linterna de todos los tiempos vuelva. Todo lo que involucra a la serie de Jones es una maravilla donde nos pasea por todos los Corps y sus diferentes significados y orígenes, como el excelente cómic de la guerra de los Sinestro Corps, y finalizar todo ello con la noche más oscura y el día más brillante. Una historia cargada de muchas emociones y también un personaje dispuesto a lo que sea para redimirse. Crisis de Identidad 2004 y después tenemos Crisis Infinita también del mismo año, así que seguimos en este año. Primero vamos a hablar de Crisis de Identidad, que bueno, la verdad les tengo que decir que son dos cómics que están muy pero muy relacionados, más de lo que pensamos. Uno es una crisis y otro es un gran policial, por así decir, pero bueno, todo empieza con la muerte de la esposa del hombre elástico, Sudimni, que al parecer es un asesinato muy pero muy turbio, ¿no? Porque se debe a algo que está ocurriendo dentro de la Liga de la Justicia y es la desconfianza de todos. En Crisis de Identidad salen a la luz muchos secretos oscuros que mantenían los héroes más importantes de DC. Empiezan a destapar las identidades de cada uno de los héroes y se cree que justamente alguien que está dentro de la fila de la Liga de la Justicia está involucrado en estas dos cosas que están pasando. Nos hace llegar a la conclusión de que alguien entre las filas es culpable de dichos sucesos, entonces se abre una grieta de desconfianzas y tristezas dentro de los héroes más grandes de DC. Esto se vuelve a retomar en la Crisis Infinita, donde los héroes perdidos de la primera crisis creen que es injusto que ellos estén perdidos en el tiempo y que estos héroes vivan tiempos tan oscuros y hasta todo se haya vuelto más hostil. Uno es un cómic espectacular y el otro es mi crisis favorita de DC. Crisis Infinita funciona como la secuela directa de Crisis en Tierras Infinitas. Hablemos de All Star Superman 2006. Pocos cómics me hicieron llorar y All Star Superman fue uno de ellos. Uno de los mejores cómics de Superman, mi favorito, y sin duda lo tengo que agregar a la lista. Este cómic es algo parecido a una carta enviada con mucho cariño a Superman. La historia va relacionada con el final del Kryptoniano, donde él nos presenta su lado más humano. Este cómic es emotivo y profundo. También es considerado una de las mejores historias del personaje. Crisis Final 2008. Puedes leerlo 1000 millones de veces, que la verdad que vas a sacar diferentes conclusiones y muchas veces vas a empezar a rascar un poco más de opiniones acerca del mismo, y también vas a empezar a medida que lees mucho de DC, a darte cuenta de que antes entendías algunas cosas, ahora entendés más. Así que Crisis Final es un cómic y un poco difícil, pero no se puede dejar de lado y tampoco se puede dejar de lado en esta lista. Definitivamente estoy de acuerdo. Crisis Infinita es aquella historia donde Darkseid finalmente logra corromper a todo el universo y los superhéroes la pasan muy mal. Lo mejor de la Crisis Final es el impacto a nivel canon que tiene DC, como por ejemplo la muerte del propio Batman, pero hay elementos puramente mitológicos de la editorial que lo llevaron no solo a parecer que es un cómic de metafísica con superhéroes y vampiro monitores, sino también un hermoso quilombo multiversal. Pero para leerlo hay que sí tener un gran bagaje de lecturas de DC, pero es innegable que Crisis Final fue uno de los mejores cómics y más importantes de la editorial. Tiene toda la razón cuando dice que se necesita algunos conocimientos sobre DC para leer este cómic, porque esta historia toca muchos temas que tal vez la mayoría desconoce.
Flashpoint 2011. ¿Qué se puede hablar de Flashpoint? Obviamente porque es un cómic recontra conocido por todos, pero bueno, para mí es importante porque marcó un poco esa separación entre los 2000, ¿no? Toda esta etapa hermosa de DC que la repasamos anteriormente, y también lo sucedido post Crisis de Tierras Infinitas con la etapa más moderna, ¿no? Lo que viene después, que es New 52, Renacimiento y la actualidad de DC, Dawn of DC. Básicamente Flashpoint es cuando en el universo DC se comete algún error y para arreglar esto utilizan al personaje más rápido de la franquicia. Él es quien murió aquella noche en el callejón. Bruno murió y tú viviste. Tú eres su padre. Tú eres Tomás Díaz. Todos ellos han marcado un gran punto de mi vida y me impulsaron a leer mucho más acerca de estos grandes personajes y descubrir un universo que tanto me apasiona hoy en día. Ellos fueron parte primordial de que me encante tanto el universo DC y sienta realmente un amor muy pero muy profundo hacia estos personajes. Lean DC, lean cómics e introduzcanse en este maravilloso universo de DC. ¿Estás de acuerdo con esta lista? Recuerda suscribirte y también apoyarme con un like. Estos fueron los mejores cómics de DC. Nos vemos en el próximo video. Cuídate.